Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 22 de agosto, viernes de la semana 20 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de Nuestra Señora María Reina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes, antes de iniciar con las lecturas, es importantísimo recordar que el día de hoy el Papa León nos ha convocado a una jornada de ayuno y oración pidiendo a María, Reina de la Paz, por la paz del mundo. Entonces, también este momento de lección divina, que es un momento de oración, utilicémoslo para ofrecerlo a María, Reina de la Paz, pidiendo esa paz en todo el mundo. En la primera lectura leemos el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1, 3 al 8, 14 al 16 y 22. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Leemos el día de hoy el inicio de esta historia de Ruth, que es una historia tan bonita, tan preciosa, donde vemos cómo se produce, en primer lugar, el enfrentarse a un momento tan difícil de tener que tomar la decisión de abandonar la propia tierra. Nos dice que hubo tal hambre en el país de Judá que un hombre llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. La decisión que tantos vemos hasta hoy en día tienen que tomar en diferentes momentos de la vida. ¿Por qué? Por las situaciones difíciles que se tienen que enfrentar. Como muchas familias tienen que efectivamente emigrar a lugares remotos, a lugares desconocidos, a buscar el porvenir personal y el porvenir de su familia. Una situación que siempre hace enfrentar a las personas y hace enfrentar a las familias a un enorme drama. Qué bonito es ver cómo en las Escrituras está presente esta historia, que no es una historia nueva, no es una historia contemporánea, no es una historia que solo se vive ahora, se ha vivido siempre.
Siempre las familias y los hombres y las mujeres han tenido que enfrentar situaciones difíciles y han tenido que tomar esta que no es una decisión fácil. Cuando están viviendo en la región de Moab, muere el esposo de Noemí y ella se queda con sus dos hijos, que toman como mujer a dos mujeres de la zona, a dos moabitas, una que se llamaba Orpá y la otra Ruth. Y vivieron unos 10 años, pero mueren también sus hijos. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Hay que destacar que no solo que no tenía hijos ni esposos, sino que tampoco sus hijos le habían dado nietos. Tampoco había esa descendencia. Y entonces, delante de esta situación, viviendo en el extranjero, viviendo en una región que no le pertenece, en un país ajeno, decide regresar al país de Judá con sus dos nueras. Pero les va a dar la posibilidad de que ellas decidan. Y por eso Noemí les dice: vuélvanse cada una a la casa de su madre y que el Señor tenga piedad de ustedes. Orpá decide efectivamente en su libertad volver a la casa de su madre. Pero aquí viene la decisión de Ruth. Esa decisión tan profunda, esa decisión tan bella de quedarse con su suegra. Y no solo quedarse con su suegra, sino que le dice unas palabras preciosas. No insistas, le responde a Noemí, que le estaba diciendo: tú también, como Orpá, vuelve a la casa de tu madre. No te voy a abandonar. A donde tú vayas iré yo. Donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto nos habla de esa decisión efectivamente de hacer suya la familia de su esposo. Y eso incluye, lógicamente, a la suegra. ¿Cuántas dificultades hay en las familias por esa mala relación con las familias políticas? Y el modo de enfrentar los problemas que se pueden producir en esa relación es recordar algo muy elemental. ¿Y qué es eso elemental? Que los esposos son una sola carne. Cuando un hijo mío se casa, su mujer se vuelve una sola carne con él. ¿Y esto qué implica? Implica que no hay una relación más alta que esa. No existe una relación más alta que esa. No, es que yo soy su madre, yo soy su padre. Sí, eres su mamá, su papá. Y es una relación importantísima, claro que sí, pero no superior a la de los esposos. Ninguna relación familiar supera la relación de los esposos. Esto es importante, lógicamente, para vivir efectivamente esa relación familiar, tanto de parte de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Recordar que no hay ninguna relación mayor, que yo no puedo tener una relación mayor con mi mamá, con mi papá, que lo que tengo con mi esposo. Que yo además no puedo tener una relación mayor con mis hijos de lo que tengo con mi esposo o con mi esposa. Son tantas personas las que se confunden en esta vida pensando: no, más importantes son los hijos. No, la relación más importante siempre va a ser entre el esposo y la esposa. Y esa relación es la que tiene que marcar el resto de relaciones. De ahí vienen los hijos, y de ahí vendrán los papás, y de ahí vendrán todo el resto de familiares. Esta jerarquía es sumamente importante porque es la que nos permite enfrentarnos a situaciones, enfrentarnos y poner orden a nuestra vida familiar, porque sabemos muy bien cómo se puede desordenar y desordenar muchísimo esas relaciones familiares. Cuando uno tiene esa jerarquía, entonces, lógicamente, enfrenta los problemas que tiene que enfrentar.
Qué bonito es ver la disposición de Ruth de poner efectivamente a su suegra en ese sitial. ¿Por qué? Porque ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos. Y ella es familia de esa suegra y es la única familia que le queda. Y no la quiere dejar desamparada. Qué importante cuando efectivamente uno ve que se producen muertes en la familia. Y yo me he encontrado con casos tremendos, ¿no? Donde murió mi hijo, que tenía a su esposa, y resulta que al poco tiempo la relación con esa esposa desaparece. ¿Qué pasó? No, no, ya no es parte de la familia. ¿Cómo no es parte de la familia? Pues si estuvo casada con tu hijo, estuvo casado con tu hija, siempre será entonces parte de la familia. No podemos simplemente, no, ya, yo la pongo a un lado, lo pongo a un lado y se acabó. Qué importante reflexionar entonces a la luz del libro de Ruth sobre esas relaciones familiares. Cómo tenemos que esforzarnos y sacrificarnos en la unión y cómo tenemos que ordenar nuestro corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La pregunta que le hace este doctor de la ley es una pregunta preciosa. Qué pena que el doctor de la ley no se la pregunte al Señor con un corazón sincero, porque ya vemos que se acercan a él los fariseos. ¿Por qué? Porque había Jesús dejado callado a los saduceos cuando le fueron a hacer una pregunta. Y entonces uno de ellos, que era doctor de la ley, que significa un profundo conocedor de las Escrituras, le pregunta, pero para ponerlo a prueba. Nosotros tenemos no solo potestad, sino la necesidad de plantearnos preguntas. A veces hay personas que creen que las dudas son malas. Las dudas no son en sí malas. El problema ante las dudas es dónde busco yo solucionar mis dudas. Pero hay muchas preguntas que son lícitas de hacer y nuestra fe no nos impide hacerlas. Nuestra fe no es una fe donde, no, tú tienes que aceptar y quedarte callado. No. La actitud irracional y reflexiva no es parte del cristianismo. El cristiano está llamado a ser una persona pensante, una persona reflexiva, una persona que se cuestiona, una persona que se plantea preguntas y que tiene dudas, pero que busca el modo correcto de responder a esas dudas. Qué feo es cuando esas dudas lo que ocultan es una mala intención. A veces sucede, por ejemplo, estar dando una charla y darse cuenta que una persona comienza a preguntar, pero con la intención de perturbar o de llevar hacia otro lado esa charla, esa catequesis que se está dando. No tiene un corazón sincero. Cuando hay un corazón sincero que quiere conocer, qué hermoso. Aún así, aun cuando ese maestro de la ley quiere poner a prueba al Señor y no tiene un corazón sincero, la pregunta que hace es buenísima: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le contesta. No esquiva la pregunta, sino que inmediatamente le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el más grande, el primero de los mandamientos. Y el segundo, momento,
no te han preguntado por el segundo, te han preguntado por el primero. ¿Por qué el Señor, al responder cuál es el primer mandamiento, inmediatamente incluye el segundo? Porque no pueden existir separados, pero no son la misma cosa. De hecho, cuando analizamos qué es lo que está diciendo Jesús, al final tenemos que darnos cuenta que está hablando de tres amores. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Fíjate bien, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Sí, pero ¿cómo? Como a ti mismo. Por tanto, están referidos tres amores. Amor a Dios, amor a mí mismo, que va a ser la imagen con la que tengo que amar al prójimo. Los tres. Y cuando hacemos un análisis todavía más profundo, vamos a ver que todo parte del verdadero amor a uno mismo. ¿Cómo es eso? ¿Acaso lo primero es amarse a uno mismo? No. De donde tiene que moverse todo es justamente del verdadero amor a mí mismo. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa amarse a uno mismo? Significa buscar lo que es mejor para mí, lo que es verdaderamente bueno para mí. Ese es el que ama. ¿Quién es el que ama al prójimo? El que busca el bien del prójimo. ¿Quién se ama a sí mismo? El que busca el bien, pero no la apariencia de bien, no simplemente el capricho, ni el deseo, ni la tentación, sino lo que es verdaderamente bueno. Si yo me sé amar a mí mismo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar lo que es mejor para mí. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué significa lo mejor para mí? Buscar el bien más grande. ¿Y cuál es el bien más grande? Dios. Por tanto, ¿quién se ama verdaderamente a sí mismo? Aquel que sabe colocar por encima de sí mismo a Dios. Es decir, aquel que cumple con lo primero que hemos escuchado que responde el Señor. El que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ¿qué está haciendo? Al mismo tiempo que ama a Dios, se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque está procurando para sí mismo el mayor de los bienes, que es el mismo Dios. No hay un amor más grande. No existe un amor más grande que ese. Qué precioso. ¿Por qué? Porque efectivamente decidirse amar a Dios, ¿qué implica? Implica buscar el bien más grande para mí. Demostrar que verdaderamente me amo. Si ese es el verdadero amor a mí mismo, entonces ya tengo la medida de cómo voy a amar al prójimo. Voy a amar al prójimo queriendo el mismo bien que quiero para mí. Quiero mostrarles a Dios con mi amor. Quiero que conozcan a Dios a través del amor que yo les puedo brindar. Ese será el verdadero amor al prójimo. ¿Por qué tienen que estar unidos estos tres amores? Bueno, por eso el Señor responde, ¿no? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Le preguntaron por el primero, pero resulta que no hay amor a Dios que pueda decir, bueno, yo amo a Dios y me dedico a amar a Dios, pero el prójimo no me interesa. No, entonces no amo a Dios. No voy a amar a Dios verdaderamente si no amo a mis hermanos. Y lo mismo, yo puedo amar muchísimo al prójimo, pero no tener actos de amor a Dios. Por eso es que una persona que no cree en Dios o que ha rechazado a Dios puede tener actos de humanitarismo enormes. Puede tener actos de compasión y de ternura y de amor y de entrega y de sacrificio por el prójimo, pero no amar a Dios.
Por eso es importantísimo no confundirlos. Van juntos el amor a Dios y el amor al prójimo, pero no son lo mismo. Cada uno tiene que recibir de mí lo que corresponde. Y por eso hay actos que nos muestran el amor a Dios. Y hay otros que en cambio no nos muestran ese amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día, un feliz fin de semana y que viva María Reina.